y que permite incidir en las nuevas generaciones. Las actuales generaciones están perdidas, no tienen capacidad, por supuesto no hablo de ustedes, hablo de las generaciones que están en la calle. Es muy difícil con las actuales generaciones que han visto un proceso de definición del patrimonio en función de pasado, de antigüedad, de sentido de culto, a pasar a un concepto contemporáneo de patrimonio que implica la incorporación de patrimonio en la vida diaria de las actividades. En ese sentido, es un patrimonio que está mucho más ligado a un compromiso de uso, un compromiso de mantenimiento, un compromiso de generación de recursos. Por lo tanto, la alianza, siempre difícil, la vamos a ver con el sector turismo, es necesaria y hay que buscarlo. Es un matrimonio obligado, hay que buscar los espacios de trabajo en conjunto. El ejemplo, por ejemplo, que está haciendo Gervasio en Florida es un ejemplo fantástico de integración de los discursos patrimoniales a las oportunidades de productos turísticos. Y esto es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero ese saludo caluroso, las gracias por tenerme aquí de nuevo y entendiendo un problema de que la sustentabilidad del patrimonio tiene que ver con la comprensión de los valores del patrimonio y con la comprensión de los actores sociales. La relación entre los valores patrimoniales y los actores sociales nos dará las posibilidades o no de esa activación patrimonial y sobre todo la lista de los espacios patrimoniales que podemos y debemos activar. Esta foto está en honor de Bacheron. Estamos en París, en un puente, al fondo un edificio icónico de la ciudad y como ven, igual que pasa en Montevideo, está la famosa dinámica contemporánea de poner candados con los nombres y tirar las llaves al agua o al río. Está muy bonito como dinámica contemporánea y está muy bonito cuando esa dinámica que ayuda a una relación con un sitio se hace en un sitio sustentable. En este caso, ese puente donde está es el primer puente metálico de París, un puente metálico del siglo XVIII, Pont des Arts. Y entonces, ¿qué pasa con los candados? Esos candados llenaron el puente y estuvieron a punto de colapsar un patrimonio histórico excepcional por no comprender la relación entre el bien cultural y sus límites, entre el bien cultural y sus oportunidades. Entonces no es que está mal que los enamorados pongan candados, pero entonces cada 6 meses hay que quitar todos los candados y los enamorados ya a los 6 meses seguro que tampoco están amarrados como los candados. No puedo poner en riesgo un patrimonio en función de una dinámica contemporánea, sea esta turística o sea esta simplemente para el Facebook. Por lo tanto, tiene que haber una relación y esa relación se da primero entre los valores patrimoniales y los actores sociales y luego entre esos valores y esos patrones y qué cosas podemos poner al servicio de otros y cuál es la capacidad de ese bien en servicios de otros. Y sobre eso vamos a hablar hoy en la mañana. La conservación de los bienes patrimoniales es algo que se enfrenta a la naturaleza. O sea, conservar el patrimonio es antinatural. Como diríamos que es antinatural tener 60 años y querer parecer de 35. Pero hacemos todo el empeño, ¿verdad? Cada vez que nos sale una arruga, algo nos echamos. Y buscamos echarnos los hombres algo en el cabello, a ver si no se nos termina de caer. Y de vez en cuando salimos a caminar en la mañana para no engordar. Ese esfuerzo que hacemos por contener el tiempo en el hombre, en la mujer, en la vida contemporánea, es el mismo esfuerzo que hay que hacer con el patrimonio. Las simples condiciones ambientales degradan el patrimonio. Hagamos o no hagamos nada, el patrimonio tiende a convertirse en eso que decía, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero así como intentamos mantener la buena salud a nivel de la persona, es necesario mantener la buena salud del patrimonio y no esperar que la enfermedad aparezca, que el caos esté, que el techo se esté cayendo para intervenir. Es mucho más barato la intervención constante, las pequeñas acciones, las acciones diarias, el cuidado, el entender el edificio para saber qué necesita y cuidarlo, que las grandes obras de mantenimiento. Para las grandes obras de mantenimiento es muy difícil que haya recursos. O se puede mantener una, pero no 10. Para las pequeñas obras podemos mantener el patrimonio. Y ese es un sentido, igual que pasa con las personas, que tenemos que tener en nuestro
conceptualización contemporánea. Mucha gente no cuida su casa, no mantiene su casa, sino cuando el problema apareció y es gravísimo. Entonces es lo mismo que el hombre. O sea, yo no puedo salir sin protegerme si está lloviendo y hace frío, me va a dar gripe. Yo no puedo tener una edificación sin mantenerle la cubierta aunque no la vea. Entonces, que aquí no podemos pintar, bueno, pintaremos cuando podemos, pero el techo hay que cuidarlo. Y esas condiciones básicas que tenemos para nosotros mismos son las que tenemos las personas de patrimonio que expresarle a los demás. Y ahí está el primer nivel de comunicación. El patrimonio está destinado a desaparecer. Es una lucha constante. Por lo tanto, todo el que trabaje con el patrimonio, véase en el espejo toda la mañana y dice, ¿cómo lucho yo para no envejecer? Asimismo tengo que luchar con mis bienes patrimoniales. Indudablemente, en el caso del patrimonio mueble de un museo, podemos tener condiciones especiales para la pieza. La ponemos en una vitrina, cuidamos que no le dé luz, que no hayan cambios de temperatura y la conservamos mejor. Con un bien excepcional, lo mejor sería meterla en la bóveda de un banco cerrado con control de humedad, y eso no sirve para nada. Conservamos el patrimonio, pero nadie lo ve ni lo usa. Por lo tanto, otra vez tenemos una disyuntiva entre la conservación y el uso. No podemos cuidar el patrimonio diciendo no se usa porque se daña. Pues si no se usa porque se daña, mejor no lo tengo. Y ese esfuerzo lo aplico en lo que se usa y lo cuido para que no se dañe. Entonces, el uso del patrimonio tiene un límite. El negar el patrimonio porque se daña es lo mismo que no tenerlo. Si el patrimonio no está en uso social, no genera valores. Y por lo tanto, el uso que la sociedad le da al patrimonio cuesta dinero. Y la única forma de justificarlo es que la población sepa por qué se está invirtiendo ese dinero ahí. Y si yo no uso ese patrimonio, la intendencia está invirtiendo un dinero en cuidar un edificio en ruinas y yo no lo puedo ver, pues seguramente a mí como población no me va a interesar que ese dinero lo inviertan ahí, que mejor tapen los huecos de la calle. Pero si yo tengo visitas y sé que los niños de las escuelas van y los niños me cuentan lo que está pasando, yo digo, ah, sí, sé que lo que es porque mi hijo me contó que pasaron una mañana y vieron cómo el arqueólogo estaba trabajando y estaba excavando y por qué estaba excavando. Es decir, si yo lo integro a la vida diaria, ese patrimonio tiene sentido. Por lo tanto, es posible. Pero el patrimonio construido tiene los problemas de que yo lo uso siempre y lo vuelvo a usar. Pero además las raíces de los árboles, la contaminación del auto, es decir, él está permanentemente, como yo, como persona, sujeto a las dinámicas de deterioro. Por lo tanto, tengo que tener en todo bien patrimonial un plan de contención del deterioro y por lo menos de los elementos básicos de mantenimiento. Y ese es el primer criterio de manejo patrimonial y sostenibilidad. El tema de las ciudades y de los sitios históricos, como yo digo ahí, es una batalla casi siempre perdida de antemano. Ese PowerPoint se los dejo, lo copian, como siempre, se lo reparten, etcétera, etcétera. Es una batalla perdida de antemano. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene que seguir existiendo, la ciudad tiene que seguir cambiando. O sea, yo tengo que hacer una dinámica de conservación urbana que me permita conservar aquellas cosas excepcionales de buena calidad que tienen sentido histórico, conservar parte de otras y decir cuáles van a desaparecer. Pensar que la ciudad se va a congelar para que nada cambie es imposible. Tenemos nuevas generaciones, lo que sí puedo poner es las reglas, dónde sí y cómo, no dónde no. Estamos acostumbrados la gente que trabajamos en patrimonio, todos, especialmente los arqueólogos, a decir no. Y eso no, y aquello no, y aquí podemos decir no, y aquí puedo no. Y las comisiones de patrimonio estamos especializadas en decir no. Es una palabra que tenemos que eliminar desde nuestro discurso. Esa palabra nos retira de la relación con la sociedad. Tenemos que decir sí, pero sí cómo. Por lo tanto, tenemos que tener el cómo. Y el cómo son planes, el cómo son programas, el cómo son acciones previstas y no tomarlas a última hora. Es decir, yo tengo que tener un plan de manejo del centro histórico como el que tiene Trinidad, que tuvo 4 años haciéndolo, dieron dolores de cabeza, pero sabe cuáles casas no se tocan para nada, cuáles se tocan parcialmente, cuáles se conservan la primera crujía, pero atrás se puede hacer. O sea, toda la ciudad tiene un plan del cómo sí y no del cómo no.
Por lo tanto, hay que ser proactivos y eso es planificación. En las ciudades se necesita una visión de planificación donde los urbanistas trabajen de la mano con los de patrimonio y la decisión sea conjunta, ni de unos ni de otros, y que permita a la ciudad tener una dinámica de desarrollo, pero tener una dinámica de conservación. Otra vez, un tema de negociación, un tema de compromiso. Por lo tanto, la regla básica de un trabajo de patrimonio sustentable, primero, establecer el valor. El valor es un criterio inmaterial. ¿Por qué vale? Yo tengo que conservar esta casa, ¿por qué vale? Y para eso los expertos en patrimonio, en arquitectura, en historia me dirán, bueno, en esta casa, en este salón, podrás ver cómo se manejaba perfectamente el ornamento hacia principios del siglo XX. Mira la calidad de la madera de las ventanas, mira la bóveda falsa que nos está cubriendo. Pero además en esta casa pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto. Por lo tanto, no es una casa lo que yo conservo. Yo conservo los valores que en esa casa se pueden ver. Valores construidos, valores sociales, valores históricos. Pero si yo esos valores no los conozco o los especialistas no saben compartirlos, la gente dice otro edificio viejo más que nos están tocando. Por lo tanto, no es un edificio viejo, es un edificio viejo que se conserva justamente por los valores que tiene. Y habrán otros edificios viejos que tienen menos valores y se conservarán menos. O habrán otros que no tienen valores, ni construidos ni históricos, y podrán cambiar. Por lo tanto, la determinación de los valores de cada bien patrimonial, sea material o inmaterial, es necesario establecerla. O sea, yo puedo haber sacado una punta de espada podrida de la Bahía de Colonia, ¿sí? Como las que ustedes tienen guardadas en el laboratorio. Mientras eso esté en cajas guardado por ahí, esa punta de espada te sirve a ti como arqueóloga, pero no le sirve a más nadie. Por lo tanto, tú tienes que negociar con alguien donde parte de tu material de archivo regularmente sale a la calle, lo miran y lo vuelven a guardar. Como está haciendo ahorita Canelones con la Intendencia. Canelones tenía una colección paleontológica y uno entra a la Intendencia de Canelones y se encuentra un glictodonte. ¡Wow! No importa, hasta se le olvida a uno a qué venía la Intendencia. O sea, no es el edificio administrativo donde va a pagar nada más. No, entro al edificio y hay algo patrimonial que mientras hago la cola para pagar el pago del predial municipal, leo la ficha, una pequeña exposición que está guardada en un museo. Pero en vez de ir al museo, el museo me lo trajo a donde yo no estaba esperando verlo. Y me salgo de la Intendencia no hablando mal de la cola, ni que hay 4 bombillos apagados, sino del glictodonte. Esa es la diferencia entre un patrimonio compartido y un patrimonio conocido pero guardado en los museos o en los espacios de los investigadores. Entonces, una vez que yo trabajé con el atributo, tengo que decir el valor, el atributo, ¿dónde está ese valor? Si yo esta casa la valoré, cuando yo entro, yo tengo que enseñarle a la gente, ven para que veas este salón y te explico. Y te paro aquí y te digo, mira el ritmo de las columnas. ¿Viste cómo aparecen de dos alrededor de la ventana? Mira cómo se arma la esquina. O sea, enseño el valor. Yo lo conozco como especialista, pero tengo que transmitirlo, tengo que hacer difusión. Si yo no tengo la capacidad de difundir, no estoy cuidando el patrimonio. O sea, si no tengo la capacidad de trasladar a otros en lenguaje más sencillo lo que yo sé que es importante, soy un mal gestor del patrimonio. Por lo tanto, necesitamos comunicadores interesados, necesitamos mecanismos de comunicación que no necesariamente son computadoras y grandes programas, es el lenguaje apropiado, es la persona que te cuenta lo mismo a tu nivel, a tu conocimiento, a tu interés. Entonces, posiblemente de una casa o de una ciudad, no a todo el mundo le interesa lo mismo. Y ese es un tema entonces que va muy ligado a la interpretación del patrimonio y empezamos a acercarnos al turismo. ¿Cómo yo echo el cuento? ¿Qué elementos del cuento le cuento a cada quien? No a todo el mundo le voy a contar toda la exposición. Por lo tanto, conservar el patrimonio es identificar el valor, tener los mecanismos básicos de mantenimiento, identificar la transmisión y nos vamos acercando al tema de los actores sociales que usan ese patrimonio. Y eso es un tema de gestión. La gestión justamente es la interacción de ese conocimiento y la conservación de ese atributo con los demás. Un gestor del patrimonio es un gerente
que sale a la calle y no que se encierra en una oficina. Un gestor de patrimonio encerrado en una oficina no me sirve para nada. El gestor de patrimonio es alguien que conoce muy bien el patrimonio, pero que sabe que si no lo integra a las dinámicas sociales, ese patrimonio no es sostenible, no se mantiene. Por lo tanto, el gestor tiene que aprender mecanismos de comunicación, mecanismos de negociación, mecanismos de venta. No quiero usar uno más extremo, como diríamos en turismo, de merchandising. Pero el gestor es el que negocia con el director de turismo, el gestor es el que negocia con las direcciones educativas, el gestor es el que negocia con los propietarios del bien. Ese es el gestor, un negociador del mantenimiento del patrimonio a partir de sus conocimientos. Por lo tanto, valores, atributos y gestión son los 3 pasos básicos en un proceso de sostenibilidad patrimonial. Esto es lo que dice el término valor en el diccionario de la Real Academia Española. Y lo que está marcado en rojo son 3 frases de las 13 que pones que nos pertenecen perfectamente al patrimonio. El valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. La primera sección de valor es la que nos toca a nosotros. Perfecto. El valor patrimonial es el grado de utilidad y aptitud del bien patrimonial para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Ese es el valor patrimonial. El valor patrimonial no tiene que ofrecer duelo, no tiene que ofrecer llanto, es un problema de adentro. Cuando sales como gestor vienes llorado, como decía una colega de la UNESCO. Ya solucionaste el problema, en la calle sales llorado, tus problemas no me los cuentes en la calle. Tú eres un promotor, o sea, yo no quiero saber de tus problemas, eso los cuentas adentro y los lloras adentro. Y ese es un mecanismo fundamental porque los gestores patrimoniales siempre van a tener problemas, siempre van a faltar recursos. Por lo tanto, tú no puedes ir por la calle llorando. Tú tienes que ir por la calle buscando la manera de entusiasmar a los demás para que esas oportunidades de recursos se den. Un gestor que sale llorando es un gestor que mejor lo sacamos de la nómina y del programa de patrimonio. No me sirve. El gestor es alguien que entusiasma, el gestor es alguien que comunica. Segundo dice, valor, alcance de la significación o importancia de la cosa. Perfecto. Yo como gestor del bien tengo que saber el alcance y el valor del bien. Y luego dice, cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes por los cuales son estimables. Listo. Estoy en el diccionario de la Real Academia cuando hablo de la palabra valor. Pásalo. Cuando hablo de atributo hay más. El atributo son las cualidades del bien. ¿Cuáles son las cualidades de esa casa? La calidad constructiva, la calidad de los espacios, la calidad de su fachada. Cuando hablo de el segmento... No, todavía no hablo. El segmento de la oración que realiza la función de atributo. La función que modifica algo sustantivo dentro de un sistema. O sea, el atributo es aquello que me habla del valor. Sin el atributo yo no puedo explicar el valor. Yo digo, esta casa es muy valiosa dentro de lo que fue Durazno a principios de siglo, porque Durazno a principios de siglo tenía estas riquezas que venían de aquí. ¿Y dónde lo veo? Lo veo aquí, lo veo en lo que gastaron y la calidad de las partes. O sea, esas partes son el atributo, el valor es mi discurso. Y como yo eso lo relaciono con una historia local. Y me voy entendiendo la riqueza que tiene este territorio y por lo tanto, como esa riqueza todavía existe, la riqueza que puede tener en su dinámica cultural. Y la gestión es el acto de gestionar, el efecto de administrar. O sea, el gestor no es un conservador del patrimonio. Puede trabajar en conservación y debe tener gente que sepa de conservación, pero el gestor es una persona que sale a la calle a interactuar del patrimonio con la sociedad, con sus distintas instancias sociales, con los administradores para que consigan recursos, con las direcciones de turismo, con las direcciones escolares, con las direcciones sociales, con los grupos sociales. Si el gestor no está haciendo eso, el patrimonio no tiene sostenibilidad. Y por lo tanto se convierte en una carga administrativa y cuando yo le digo entonces a un intendente que tengo que trabajar en algo de cultura, me arruga los ojos y me dice, ¿eso para qué sirve? Mejor pongo 3 ventiladores de esos eólicos que venden por ahí. Si yo no justifico el patrimonio dentro de una dinámica social, y conste que no estoy hablando todavía de dinámica económica, estoy hablando de dinámica social, de un proceso de apropiación, de un proceso de autoestima.
El patrimonio de un territorio es fundamental para levantarse en la mañana y dice, qué gusto que soy de Flores, y darse un beso en el cachete. Dice, todos los días me levanto contento porque voy a la antigua estación de ferrocarril, que es hermosísima. Es decir, para eso es autoestima. Es un valor inapreciable que tenemos la gente que trabajamos en cultura, que los que trabajan en una oficina en el piso 14, en el cubículo 33, no tienen. Entonces, está muy bien, nos falta recursos, pero tenemos unas condiciones y unos espacios de trabajo excepcional, igual que los tiene la gente que trabaja con patrimonio natural. Por lo tanto, si eso mismo que nosotros tenemos, podemos llegar a compartirlo con otros, es fantástico. Que todo el que pase frente a la estación de ferrocarril de Trinidad sonría. ¡Wow! ¿Tú sabes cuánto vale esa sonrisa en una dinámica social siempre comprometida? El patrimonio debe ser, primero que nada, un factor de identidad y un factor de autoestima. No de la identidad patriótica que tenía el patrimonio en el principio del siglo XX o en el XIX. No es esa identidad. Es una identidad de orgullo, de pertenecer y saber que eso lo hicimos aquí. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo aquí tiene un sentido de futuro bien interesante. Y ese factor de autoestima del patrimonio lo hemos perdido. El discurso que damos del patrimonio no es para la creación de autoestima, es información, datos, eso no sirve. Hay que armarlo con los discursos locales, hay que hacer discursos, y esos datos son muy importantes que los tenga el investigador, y que si alguien los necesita se lo diga. Pero si yo me acerco a la colección que tiene el IAN y me dice, trilobite del periodo protoclásico 33 con 44 intersecciones y 2 procesos de solidificación. ¿Eso para qué me sirve a mí? Es un problema del investigador y de su trabajo. Me tiene que decir, viste, mira los años, los siglos, los millones de años que han pasado y este animal que vivió solo 3 semanas sigue estando. Mírenle los ojos. ¡Wow! Y yo veo algo que permanece después de 400 millones de años. Y digo, 400 millones de años y todavía yo puedo verlo. Eso es lo que ella me tiene que transmitir a mí como usuario del patrimonio. El otro se lo guarda en el cajón y en su archivo y en su computadora. No me interesa, no me sirve. Entonces, siempre a los investigadores nos cuesta trabajo simplificar el lenguaje y comprometerlo con la sociedad. Y eso es la gestión. O aprendemos a hacer eso o buscamos gestores que nos ayuden a hacer eso. El proceso, o sea, no hay nada como las revoluciones para destruir y para construir. Y por supuesto Francia es el ejemplo. Cuando hablamos de cultura, en el mundo occidental tenemos que mirar a Francia. Porque todos los modelos de comportamiento cultural, por lo menos hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX, se generaron a partir de Francia. Y América Latina trabaja como Francia, trabaja con el Estado como responsable de la gestión de los bienes patrimoniales. A diferencia del modelo inglés, que es el modelo de Estados Unidos, donde el Estado dice, eso es problema de ustedes, y ustedes se organizan para ver qué conservan y qué no conservan. Y yo conservo 4 cosas, y lo demás, que se formen asociaciones y que busquen dinero, y el sistema de gestión que hay en Estados Unidos, donde hay maravillosos museos, maravillosas colecciones, pero no forman parte del Estado ni de su discurso. En América Latina, el Estado asume como responsabilidad el cuidado del patrimonio, como responsabilidad básica, y muchas veces lo dejamos ahí, y no gestamos cómo esa responsabilidad no implica simplemente un problema de sueldo y de luz para los museos y de gastos, sino cómo eso genera una interacción con el territorio y la sociedad. En el siglo XX, el tema del patrimonio se dispara otra vez en Europa a partir de las grandes destrucciones de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, bueno, Italia afortunadamente se salvó bastante y España con la guerra civil tenía. Pero sobre todo Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, destruyen más de la mitad de su patrimonio. Más de la mitad de su patrimonio en la guerra. Eso no se ha contabilizado. Así como Hitler bombardeó el centro de Polonia para destruirla por identidad, así como están haciendo los talibanes hoy en día. ¿Por qué bombardean Palmira? Por razones de identidad.
el patrimonio ahí vemos clarito funcionando. Los aliados bombardearon Dresde por razones de venganza, porque ya la guerra había terminado. Y acabaron con el 50% del patrimonio del mundo occidental en esa guerra. Y en ese momento el desastre es tal que dicen, tenemos que crear algo que nos ayude a luchar contra la barbarie y contra la destrucción integral del patrimonio, sobre todo con razones de guerra. Y de ahí sale UNESCO en ese proceso, como formando parte de un proceso mayor de Naciones Unidas donde hay otras acciones. Pero la UNESCO, a partir de su creación en el 45, es un órgano muy importante porque logra en 50 años normalizar los conceptos de patrimonio y normalizar los conceptos de acción del patrimonio a nivel mundial, ya no solo occidental. Pero por supuesto, cuando nos acercamos al siglo XX y aparecen otras asociaciones, aparece la Comunidad Europea y aparece España con la ECID y aparece Japón con su propio programa, los proyectos culturales se convierten en proyectos políticos. Y los dineros se manejan por razones políticas. Y por lo tanto, las acciones globales, que eran las que manejaran UNESCO, pierden peso. Pierden peso porque pierden capacidad de financiamiento. Entonces hay que reconocer todo el proceso de los 50 años de vida de UNESCO, gestando normas, programas, proyectos, acciones, convenciones, y las limitaciones que en este siglo XXI tenemos por el problema de recursos para la cultura. De repente parece que en el discurso de la sostenibilidad la cultura desaparece. Y ese es un problema muy grave, porque las próximas dinámicas de los 17 temas hacia un proceso sostenible, la cultura no tiene ninguno. Dice, bueno, la cultura es transversal. Ah, muy bonito. Pero cada uno de esos temas, las ballenas, el agua, no sé qué cosa, tienen metas. Y los gobiernos van a trabajar por cumplir las metas. Las metas de la cultura no están. Y por lo tanto, los financiamientos internacionales para la cultura en estos 20 años que vienen van a ser más difíciles de lo que eran que en los 20 años anteriores. Es un reto muy marcado. ¿Y cómo hacemos? Pues integrando la cultura a los demás programas. Hay un programa de sostenibilidad que se llama Las Mujeres y las Niñas, magnífico, donde hay un patrimonio cultural que tenga que ver con las mujeres y las niñas. Ustedes tejen, ¿verdad? Vamos a armar el taller de tejido en este edificio patrimonial. Y en el programa del taller de tejido tengo que rescatar el edificio porque el taller va a funcionar en el edificio patrimonial para darle sentido. Es decir, tenemos que cambiar el discurso. El discurso ahora no es el bien patrimonial, sino es el bien patrimonial en función social o ambiental. Y ahí está el reto. Es decir, a ver, ¿cómo entramos al discurso? Bueno, hay un tema del cambio climático y las inundaciones. Ah, pues Durazno vive inundado ahora con el cambio climático. Ah, perfecto. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la pérdida del valor, no sé qué. Entonces vamos a hacer un estudio urbano hasta ver dónde las inundaciones afectan, y de ese estudio urbano cuál es el patrimonio que está en riesgo. Y estaremos trabajando a lo mejor con el patrimonio de la periferia. Perfecto, y hay dinero para eso. O nos amarramos a los programas de los otros, o desaparecemos como inversiones en el patrimonio. Por lo tanto, es un problema de creatividad, una cosa que la UNESCO está luchando hace tiempo, de que hay que ser creativo. Ahora hay que ser creativo. Busquen los 17, ¿cómo se llama? Los del objetivo del desarrollo sostenible, de lo que vienen en los próximos años, y en cada objetivo vean cómo amarramos el patrimonio, un bien patrimonial, un patrimonio inmaterial, y ahí están los recursos. Todos los recursos están ahí. ¿Y eso qué significa? Que nos obligan a mirar a lo social, nos obligan a mirar a lo ambiental, y me parece fantástico que el patrimonio tenga que mirar lo social y lo ambiental, y no encerrarse en cúpulas de cristal. Es decir, ahora no va a ser voluntario, ahora es obligatorio mirar la relación del patrimonio con lo social. El siglo XXI abre las puertas a unas cosas patrimoniales muy raras y aparecen todas esas categorías nuevas: itinerarios culturales, paisajes culturales, lugares de memoria, unas categorías a veces muy difíciles de manejar, y aparecen símbolos como esto, que es de un patrimonio científico, de la determinación de la medición de la tierra. O sea, el objeto material no está, hay unas marcas que recuerdan el proceso. O sea que el patrimonio puede ser procesos, un tema que habíamos olvidado. Quizás ya no visto con las batallas y los héroes, sino procesos. Los procesos, por ejemplo, en Florida, de todo el proceso de ocupación y de los grupos sociales y las distintas religiones, igual que pasa en Colonia,
El tema en Colonia ya no es solo Colonia Sacramento y olvídense de ella que está tranquila y está bien. Póngase a trabajar con el tema de la colonia valdense, la otra colonia, los distintos grupos. Son procesos históricos donde hay un patrimonio que aparentemente físicamente es menor, pero socialmente es mucho más rico. Y ahí hay nuevas oportunidades de trabajo con el patrimonio y de rescate del bien material, pero a través de una historia y unas relaciones sociales. Y ahí posiblemente conseguimos más relación con la comunidad que trabajando en el casco histórico de Colonia, casi defendiendo los muros a mosquete como hacemos ahorita. Adelante. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del término patrimonio cultural? Nos referimos a una herencia colectiva de valores culturales, sociales y económicos. Es una herencia. Y las herencias, generalmente, si tú no las manejas, desaparecen. ¿Sí? O en juego, mujeres o bebida, como decían antes. O sea, trabajador el abuelo, rico el padre y pobre el nieto. Y eso es lo que está pasando con nuestro patrimonio. Lo tenemos, nos los dieron y no sabemos gerenciarlo, no sabemos gestionarlo. Por lo tanto, como una herencia económica, el patrimonio es algo heredado y si yo no me ocupo de cómo reinvierto y cómo reutilizo, desaparece la herencia. Segundo, entonces, si es una herencia colectiva, ¿por qué termina generalmente traduciéndose el patrimonio como un espacio para especialistas, como el IAN, ¿sí? Que saben mucho de patrimonio, pero no sabemos qué hacer con eso, o una postal muy bonita, o un espacio de explotación turística como lo que hace Gervasio, ¿no? Es decir, el patrimonio es más que eso. Eso es importante la investigación, es importante que sirva, es importante que funcione para el turismo, pero ante todo es importante como herencia y como identidad. Es decir, ¿por qué no hacemos mayor importancia en su búsqueda de su función social y no solo en su turismo económico? Porque estamos en un momento que el turismo tiene tanto éxito que nos obliga a que todo sea turístico. Y todo no puede ser turístico. Y el tema incluso es el patrimonio en el sentido turístico, ¿hasta dónde y cuándo? O sea, en el cementerio pongo casos locales que me acuerdo, disculpen, en el cementerio de Florida tenemos un arco francés fantástico, pero está en el cementerio, cuidado. O sea, yo tengo que usarlo, lo puedo usar turísticamente, sí, lo tengo que conocer científicamente y su historia, sí, pero con un respeto por el sitio, porque el sitio tiene un significado que no es turístico. O sea, yo no puedo convertir de repente el cementerio de Florida en una feria y donde va a vender mates y bombillas y no sé qué alrededor de la tumba. No, es un tema de negociación, hasta dónde, para quién, cuándo. Y eso es la negociación que los de patrimonio generalmente no sabemos hacer. Vargas Llosa no es mi escritor favorito, pero su libro La civilización del espectáculo nos explica perfecto dónde estamos, en la pérdida del valor y la imagen inmediata y que desaparece. O sea, lo importante del patrimonio ya no es el patrimonio, sino que yo con una selfie aparezca en el patrimonio. Entonces, Bubi Fusco estaba de viaje en Portugal y me mandaba aquí en el puente de Porto. O sea, y el puente de Porto se veía de este tamaño. Era ella y el puente de Porto. Entonces, el patrimonio se convierte simplemente en un elemento referencial del yo. Y en eso estamos ahorita. Y por lo tanto, ese yo y ese elemento cambiante es bien peligroso para el patrimonio. Porque importa nada más su imagen. Si atrás se está cayendo, a mí no me importa porque sale bien. Pero por otra parte, ese proceso que da la civilización del espectáculo, el vacío de la crítica, el yo inmediato, los de patrimonio tenemos que saberlo utilizar. Por ejemplo, nosotros hace un par de años trabajamos en Zacatecas, en un pueblo que se llama Teúl. Teúl es un pueblo fantástico porque está a 3 horas de Guadalajara y a 3 horas de Zacatecas, por una carretera insoportable. Por lo tanto, durante 120 años nadie fue. Y el pueblo está impecable, perfecto, fantástico. La población que vive ahí se quiere, trabaja, tiene el pueblo cuidado, pero se metió en el programa Pueblos Mágicos. El programa Pueblos Mágicos exige una meta, porque ahora todo es las metas, una meta de presencia en las redes sociales. Si tú no estás presente en las redes sociales por donde te miden, no existe para el programa Pueblo Mágico, que es de la Secretaría de Turismo.
Y por lo tanto, si no cumples las metas de posicionarte, no estás generando público turístico a tu sitio. Y te quitan del programa porque no eres capaz de ser atractivo. Y Teúl es fantástico. Y hay 4 hotelitos que servían, pero nadie venía. Queda lejos de todas partes. Y nadie lo conoce, ni en Zacatecas ni en Guadalajara. O sea, 2 capitales regionales con gente, por lo menos que vayan a pasar el fin de semana en Teúl, donde hacen un tequila artesanal, un mezcal artesanal estupendo. Y entonces, en el programa que estamos haciendo en Teúl dijimos, ¿qué hacemos? A ver, ¿por qué no fomentamos que todos en Teúl, 2 veces a la semana, lunes y viernes, compartamos una foto de Teúl en nuestro teléfono y en nuestro Facebook como portada? Todos. Tú le dices a tu hija, a tu familia, a tu mamá, a todos los que tienen, hoy en día todo el mundo tiene Facebook. Y el tema era, el encargado de patrimonio y el de turismo se ponían de acuerdo y mandaban esta foto el lunes en la mañana, tú lo montabas como perfil y viernes te mandaban otra. Hicimos eso 2 meses y comenzó a llegar gente de Teúl que no teníamos idea de dónde llegaba. ¿Por qué? Porque tú tienes un amigo en Ciudad de México, tú tienes un amigo en Chiapas, tú tienes una hermana que vive en Campeche y todos empezaron a ver cosas de un pueblo desconocido fantástico y dijeron, ah, mira qué bonito, ¿cómo se llega allá? Y empezó a llegar gente a Teúl con Facebook, pero dentro de una dinámica social y coordinada. Es decir, si bien los nuevos medios son peligrosos, los nuevos medios hay que saberlos utilizar adecuadamente. Y los encargados de cultura, todos somos unos tarados digitales. Entonces necesitamos incorporar gente de 18, 17, 21 años, ya 23, son muy viejos, que manejan esa cosa como arroz y simplemente nosotros sabemos qué queremos y ellos saben cómo. Pero no tratemos nosotros de hacerlo, incorporemos a las nuevas generaciones, que saben exactamente cómo hacerlo para que mañana en la noche todo el mundo hable de que en Durazno hay una reunión de patrimonio, y no nosotros. Esos medios llegó Hugo y Foucault. ¿No viste lo de Porto, verdad? Ah, bien. Pasamos. Entonces, aquí estamos. Esto es la ciudad de Pisa, que la gente escribe pizza como si es que se la va a comer en el Facebook. Y entonces usted llega a la Torre Inclinada, que es un conjunto fantástico de la época medieval, donde el campanario, como en el caso de Dieste, se ha separado de la iglesia, ese es el campanario. La Torre Inclinada del Quinza es un campanario. Y entonces está todo el mundo así. Y hay 50 personas como si están haciendo tai chi. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Nada, se están tomando el selfie. Entonces, a ver, señores, si la cosa es que se toman el selfie, la cosa es que entonces, para que no me dañen y me estén tomando selfie en todas partes, yo hago como hace Disney en Disney World. Y pongo un letrero y dice, el mejor selfie aquí. Y vas a ver gente haciendo fila para tomarse selfie aquí porque es perfecto. Y cuando 100 selfies aquí salgan, todo el mundo quiere ese selfie y no otro. Por lo tanto, el resto del sitio patrimonial va a estar perfecto, sin turistas de Facebook y no sé qué, trabajando con los otros grupos. Manéjenlo. Es decir, necesito un psicólogo y alguien que maneje bien los programas sociales. Y ahí están los 2 socios que necesito para una buena comunicación. Entonces, no es catastrofista las tecnologías si aprendo a usarlo en mis comportamientos patrimoniales. Adelante. Esto fue una dinámica que empezó el Ministerio de Turismo, el Secretaría de Turismo de México con el órgano de cultura, que fue llevar artistas para promocionar el sitio. Y la imagen de Chichén Itzá con el Tonjón era esta. Yo pregunto, ¿quién se está beneficiando, el Tonjón o el sitio? No, es que lo hacemos público porque el Tonjón tuvo ahí. Sí, pero hazlo público con otro que no conozcan. Chichén Itzá no necesita el Tonjón. A lo mejor otros sitios sí. ¿Y qué pasaba con lo que hacían? No negociaban bien, porque la gente de cultura es muy mala negociadora, y autorizaron un aforo para el show de un día de 6,000 personas que tuvo que instalar equipo, maquinaria, luces en un sitio arqueológico. O sea, macizando el sitio arqueológico. Debajo de todo eso hay una ciudad y son miles de personas gritando con el Tonjón. O sea, no estás pensando el desastre que estás haciendo. Pero entonces, el aforo son 6,000, pero como eso lo manejan empresas, realmente asistieron 9,800. Pero, a ver, ya va. La boletería iba de 100 a $1,200. El ingreso total fueron $6 millones por ese espectáculo.
¿Cuánto ingresó al órgano que cuida el patrimonio? $40.000. $40.000 no le cuesta ni reparar el pasto que se dañó. ¿Es negocio para quién? ¿Para el patrimonio? No. Entonces cuando Gervasio me dice, ¿qué vamos a hacer un espectáculo? Muchas gracias, pero aquí no. Te lo agradezco muchísimo. Si no, es que te va a servir para imagen. Bueno, sí, pero yo estoy trabajando con otra cosa. Te ofrezco este. Siempre hay que decir no, pero sí con este. No, no, pero no. Hay que tener siempre las opciones. Porque si no, nos convertimos en los administradores del no. Todos los órganos patrimoniales se caracterizan por llamarlos los órganos del no, ¿sí? Tú sabes qué pasa, y esto es un chiste mexicano, pero te lo digo, a la gente de la Comisión de Patrimonio Cultural, cuando se desmayan, ¿qué pasa? No vuelven en sí, vuelven en no. Entonces, y no, sí, en México se llama el INO, no el INA, el INO. Es decir, no, señores, o sea, tenemos que manejarlo de otra manera, tenemos que controlarlo, sí, tenemos que saber cómo, pero no es no, es sí, pero cómo, es sí, pero dónde, es sí, pero cuándo, es sí, pero cuántos. Y por lo tanto, si yo no tengo el manejo del patrimonio y no sé cuántos, cómo y dónde, mal puedo hacer las propuestas. Pasar. Las iluminaciones nuevas están de moda, son muy atractivas, dinamizan. Pero no es lo mismo este caso que es de Amián que el de San Luis Potosí. En Amián los técnicos de patrimonio con luces dirigidas reconstruían o reconstruyen todavía los colores originales de la catedral, de los pórticos de la catedral. Y cuando yo voy de noche veo una reconstrucción que no es tal, es virtual, por lo tanto no he dañado el bien. Pero reconstruyo imágenes sobre el bien, imágenes que son atractivas y al mismo tiempo me dan un valor cultural, me añaden valor cultural al bien. Es muy distinto lo que en algunos casos de México están haciendo, que agarran la catedral y le proyectan Palomita, Frida Kahlo, Diego Rivera. Eso no ayuda a la catedral para nada. Yo no estoy incidiendo en el valor del bien, estoy haciendo un espectáculo. Por lo tanto, lo puedo hacer ahí o lo puedo hacer en cualquier parte. En este momento, la catedral está actuando de telón del espectáculo, pero no está ganando nada, absolutamente nada. Posiblemente está perdiendo en la instalación de las luces, los cables, etcétera, etcétera. Pasamos a buenos ejemplos. O el caso de Zacatecas, que es precioso de noche, el costo de la electricidad, con ese costo de todas las noches que prenden eso, porque además lo prenden todas las noches, está precioso. Todo el centro histórico de Zacatecas, son 200 cuadras iluminadas, perfectamente iluminadas. Con el costo de eso al mes yo restauro un edificio. Bueno, es que los turistas de noche pasean, ¿cuántos turistas hay paseando ahí? 10. Pero ¿qué está pasando? Que la mitad de esos edificios iluminados se están cayendo por dentro. Y nadie está haciendo nada por el proceso de mantenimiento básico de esos edificios. Entonces, es decir, hay que tener mucho cuidado con esos efectos que son alumbrantes, iluminantes, pero que no están generando realmente ninguna condición de mejora para el patrimonio. Lo están usando. Entonces, a ver, el tema no es que me usen, el tema es que dame algo, ¿no? O sea, usarme de gratis tampoco. Y en casi todos los sitios, turismo cree que el patrimonio está para usarlo de gratis. ¿Sí? Llegan, van, visitan, se van y no me dejaron pero ni una cajita de palomitas de maíz. No, o sea, hay que negociar con turismo cómo están aportando a la conservación del bien, porque están usando el bien. Es el caso que estamos manejando ahorita con el plan de manejo de Atlántida, de que hay que empezar a cobrar. Habrán excepciones y digamos, las escuelas no pagan, las personas mayores de 65 no pagan, pero todos los demás pagan. Entonces vienen 300 estudiantes argentinos en unos buses de lujo, o sea, con aire acondicionado, wifi, no sé qué, que lo pagaron, y que se paran en los restaurantes a comer y llegan a Atlántida, se bajan los 300, yo tengo que abrirle la puerta, porque no hay quien abre la puerta, tengo que llamar a Leonor, que busque dónde prender las luces, gasté luces, pero además gritaron, uno me tumbó un ladrillo del coro, se van y buenas noches y hasta luego. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Tú estás usando un bien como usas un autobús, o sea, eso tiene un costo, y en el costo del programa hay que meter el costo de mantenimiento, que puede tener excepciones para que socialmente se use, sí, que puedo negociar con las escuelas para que los niños no paguen, sí, pero hay cuándo y cómo, pero todos los demás pagan, porque se acaban de comer un entrecot de 500 pesos,
O sea, porque no me van a dejar ni 100 pesos en la visita. Es decir, el patrimonio tiene que empezar a formar parte de un discurso distinto. No es una explotación comercial, es al menos cobrar el costo de su mantenimiento y uso. Si no, no lo puedo mantener, si no, no es sustentable. Y luego está la nueva comercialización turística. No estoy hablando mal del turismo, estoy diciendo que tenemos que ser socios, pero aquí estamos en una reunión de patrimonio y no de turismo. Cuando hagamos lo de turismo hablo distinto y hablo mal de la gente de patrimonio. Entonces ahorita aprovecho y hablo mal de la gente de turismo. Entonces, es la nueva comercialización turística. O sea, ese cuento de las 7 maravillas del mundo, natural y cultural, ¿qué está haciendo eso? Es tomando una convención muy exitosa de la UNESCO, que es la Convención del Patrimonio Natural y Cultural, que cuesta Dios y su ayuda para entrar a ese club selecto, pero en este caso no, se vota por internet y cualquier cosa es patrimonio. ¿Y para qué lo quieren? Bueno, para eso escogen patrimonio, la pirámide de Chichén Itzá, y entonces American Express, porque es patrimonio de los 7 maravillas, saca una propaganda de Travel Check con la pirámide convertida en Travel Check, y el American Express no me da un centavo para Chichén Itzá, está usando mi imagen. Es que yo puedo utilizar la imagen de Coca-Cola y salir para la calle disfrazado de Coca-Cola, me demandan. Y entonces, ¿por qué van a usar mi imagen para cualquier cosa, sin darme ni un céntimo? O sea, ¿por qué? Y la ministra viene mañana. El Ministerio de Turismo va a usar mi imagen de la catedral de la iglesia de la catedral de San Pedro Durazno en un afiche y no me ha organizado un programa de turismo a San Pedro Durazno. No, si tú me vas a poner un afiche para lucirte, me organizas un programa de turismo. Si no, no me lo pongas. Mejor que no me lo pongas, mejor que no sepan que está. O me das el programa completo o no me uses. Nos están usando y no nos damos cuenta y además nos contentamos. Ay, me sacaron un afiche de turismo. ¿Y qué ganaste con eso? ¿Dónde están los turistas que llegaron? ¿Dónde está el dinero que te dieron para reparar lo que hace falta reparar? No, señores, hay que negociar. Estamos muy entusiasmados en participar, pero no nos damos cuenta que nos están utilizando sin darnos nada. Manoseo y manoseo y manoseo, pero ni un regalito para colgarme en el pescuezo. No. O sea, negociemos. La gente del patrimonio tiene que hacer cachetadas. Está en un nuevo mundo, señores. Despiértense y aprendan a manejarse en el nuevo mundo. Tenemos el capital. Este es el capital. El patrimonio es el capital del turismo. ¿O porque van a las grutas del palacio? ¿O porque vienen a ver San Pedro? Porque ese es el capital. Sin nosotros no trabajan. Ah, bueno, entonces vamos a negociar. ¿Cómo es el negocio? No es que te armamos una ruta, ay, qué bueno, vienen a visitarme. Entonces yo tengo que sacar a la señora que trabaja atrás para que atienda, porque son 23, no lo puedo dejar solo, prender las luces, se me quemó un bombillo en el museo y la puerta atrás no sirve, y los baños, el papel toalé. Vinieron, se fueron, buenas gracias, hasta luego. ¿Y con qué te quedaste? Nada, con el trabajo de limpiar para mañana y ver si te robaron algo. No es negocio, no estamos haciendo nada. Es preferible tu trabajo con las escuelas, es preferible de todos los días, con lo que tienes. Si el turismo no contribuye con el patrimonio, no lo quiero. No me sirve. No es negocio. Por lo tanto, la labor de príncipes que tienen ahora los directores de turismo, porque son los que tienen dinero y consiguen dinero a través del ministerio, y la labor de pobres, que es lo que tienen los administradores de patrimonio porque no tienen dinero, tienen que sentarse juntos y tiene que haber una autoridad que le dice, a ver, ustedes resuelvan juntos y me dicen, porque tienen que resolver juntos y tienen que construir el programa sustentable juntos, porque si no lo construyen juntos, estamos regalando nuestro patrimonio en el mejor sentido de la palabra sin recibir absolutamente nada. Pasamos. En México hay un programa fantástico que lo llamamos Pueblos Trágicos, no pueblos mágicos. El programa de Sectur. Dado que UNESCO ya no me recibe más pueblos como patrimonio mundial, porque eso ya en América Latina inscribieron todo lo que había que inscribir en centros históricos, los otros poblados que tenían valores dijeron, ¿y entonces qué hacemos? El Ministerio de Turismo, nada, vamos a inventar un programa nosotros que se llama Pueblos Mágicos. Te califico y te meto en el programa. Además, te voy a dar recursos para reparar las calles, acomodar los árboles, pintar las casas, no sé qué cosa. Ah, qué bueno, porque el municipio no tiene. Sí, pero con este catálogo. Entonces, entregan al municipio un catálogo de colores. Todos los pueblos ahora son Hello Kitty, rosadito, verdecito, amarillo.
Nunca fueron así. O sea, en una población de Zacatecas que llaman Jerez, es una población fantástica del siglo XIX, con todas las ideas sanitarias y románticas del siglo XIX, todos los árboles son naranjos, en el sentido que los naranjos limpiaban el aire, naranja amarga, limpiaban el aire, etc. Y la gente, acostumbrada a que las naranjas se caían, hacen unas mermeladas para su casa de naranja amarga. Se inscribió Jerez en el programa Pueblos Mágicos. El naranjo no está en el catálogo de árboles que manda el Ministerio de Turismo. Y empezaron a cortarlos, pero también porque no hay un conocimiento patrimonial de lo que eso significa. Entonces se venden para que les dé dinero y acaban con su patrimonio. Por eso es que todos los que trabajamos en patrimonio llamamos a ese programa Pueblos Trágicos. No ha habido una forma de negociar entre el Ministerio, el Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. ¿Por qué? Bueno, porque en México el turismo está generando el 10% del Producto Nacional Bruto. Entonces al secretario de Turismo, el único que le grita es el secretario de Defensa. Todos los demás se callan si habla el secretario de Turismo. Entonces es un tema que si no estamos preparados para esas dinámicas, nos van a estar usando y nosotros nos soban, sonreímos y se van. Ya, te sobaron y no te dieron pero ni un caramelo. Es más, tú le diste los caramelos que tenía. ¿Qué te parece? ¿Qué negocio tan grande con el patrimonio? Eso no es sostenibilidad. Esto es la ciudad de Cholula, cercana a Puebla, la pirámide más grande del mundo, y esos colores jamás existieron en Cholula, pero además esos balconcitos tampoco. Entonces como que agarran un balconcito que es típico y se lo ponen a todas las casas que nunca tuvieron balconcitos típicos. Pero qué bonito se ve, y lo iluminan, ¿sí? Entonces cuidado con programas ornamentales de los cuales el manejo turístico es muy dado. Imagen, adelante. El otro entonces tema importante, y aquí dejamos de hablar mal del turismo, ya, no hablamos más mal del turismo. Lo que pasa es que es un socio importante pero grande y fuerte, y por lo tanto hay que conocerlo muy bien para trabajar con él. O sea, son muy pocos los directores de turismo que se sientan con nosotros para trabajar con nosotros muy bien trabajado como están haciendo en Florida. Y pongo el caso de Florida porque le han sacado punta a lo que aparentemente no valía ni medio. Ellos son al revés. Ellos con los programas de turismo ponen a valer patrimonio que nadie veía. ¿Sí? Ese es un socio fantástico, pero el 90% del resto no. O sea, y ahí es donde hay que aprender a trabajar. Por lo tanto, hay que armar reuniones como esta, pero cursos, que se llama Gestores de Patrimonio. Y hay un curso de administración, y un curso de conservación, y un curso de mercadeo, para que aprendan a manejar la cosa. Si no, no van a saber. Por lo tanto, de aquí tiene que salir la propuesta con la Comisión de Patrimonio Nacional de un curso de gestores. Y entonces tendremos, aquí en Uruguay hay mucha gente que sabe gestionar de empresas, y eso son, o sea, cómo negociar, cómo llegar a acuerdos, son conceptos que se aprenden, cómo administrar, cómo presentar proyectos, cómo liderar proyectos. Y tenemos que poner a toda la gente que trabaja en patrimonio a un curso de aprendizaje de gestión. Es complicado, ¿por qué? Porque el patrimonio tiene... ¿Yo me pasé de tiempo? No. Déjenos, no estoy controlando el tiempo. No, sigo. Patrimonio tiene 3 ámbitos muy diferentes y generalmente los confundimos. Patrimonio tiene un ámbito que pertenece a la valoración social, que son estas representaciones sociales que hacemos sobre el bien. Luego tiene un ámbito amarrado al uso y consumo, que tiene que ver, ahí está el turismo o están otros usos del patrimonio. Y tiene un ámbito de construcción de identidad y que va mucho con la valoración histórica del proceso. Y todos esos ámbitos tienen afectividad, sentimientos, evocaciones, intereses. Y por lo tanto, trabajar con patrimonio es trabajar con el conflicto. El conflicto es parte del trabajo con patrimonio. O sea, el que no quiere tener conflicto, que se vaya a trabajar en la gota de leche, vendiendo verduras, pero patrimonio es conflicto. Si ustedes no son capaces de manejar el conflicto, no trabajen en patrimonio. Y ese es el primer concepto, porque son intereses contrapuestos. Y tú tienes que mediar sobre intereses. Es que nadie está de acuerdo, no van a estar de acuerdo nunca. Busca qué mecanismo hay donde todos tengan un interés y ahí se ponen de acuerdo. Y aprende donde ni siquiera toques, porque son temas sensibles. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a trabajar la iglesia de Atlántida y sabemos que el obispo le para los pelos pensar que no está cobrando a los que visitan,
ese tema de la visita ni se la nombres al obispo, porque en el momento que se lo nombres no llegas a acuerdo a nada más. ¿De acuerdo? Es decir, tú tienes que comprender la negociación del otro. Adelante. Y el otro tema es que el patrimonio va cambiando porque son relaciones sociales, comprensiones sociales, imaginarios sociales que yo le pongo al bien. O sea, lo que veía antes no es lo que veía mi papá ni lo que van a ver mis hijos. Cambia socialmente la valoración del patrimonio. En la colonia, los criterios eran la valor y la fe. ¿Cuál era el patrimonio? La reliquia, las imágenes, los libros, documentos. O sea, nadie pensaba en que patrimonio era la fuente de la plaza. El patrimonio era el bien religioso, el objeto religioso, el objeto de culto. Cuando nos independizamos decimos el Estado-Nación, el criterio es la razón y los valores son la patria, la identidad nacional. Entonces en Canelones empezamos a guardar las 43 banderas que tenemos y los 4 libros donde Artigas firmó y el sombrero de Rivera. Es decir, el objeto que nos representa como patria. Y eso pasó. Y ahí lo tenemos y tenemos que cuidarlo, pero ya ese no es el discurso del patrimonio. La patria ya no es el discurso del patrimonio. No quiere decir que no exista como componente, pero el patrimonio ya no sirve para representar la patria. En el siglo XX es el siglo de la mundialización y entonces empezamos que si el patrimonio local, la importancia de lo local, la importancia de las costumbres locales, y ahí empezamos a entender nuestro patrimonio local, que en el siglo XX eso no existía. Y actualmente, con esa civilización del espectáculo, tenemos que trabajar el tema de la imagen, de los productos, el acceso digital para nuestro beneficio, o nos los manejan otros. El patrimonio se convierte en una imagen. ¿Cómo hago que esa imagen reditúe en el patrimonio? Y para todos los demás es la imagen, pero para mi sociedad es un uso, y es una posibilidad de uso. No es decir que no a la imagen, es cómo usarla en función del patrimonio y mi relación con mi grupo social local. Adelante. Por lo tanto, tenemos un panorama de trabajo fantástico. Por un lado tenemos los especialistas y la academia, representada por Elian aquí, es perfecto, me disculpa, es que tú eres la mejor representante de la academia. Sí, o sea, todo el discurso es académico, después yo no sé qué hacer con eso. O sea, ¿qué hago yo con eso que me escribiste 43 páginas sobre el barco hundido? ¿Cómo manejo eso con el tipo que me está tratando de sacar un barco a flote? O sea, ayúdame a traducir ese conocimiento en acción. Entonces, aquí están los académicos. Para los académicos hay un deber ser, ¿no? Y siempre te dicen, eso debe ser así. Pero no tenemos dinero. Pero es que así es el deber ser. Ese sombrero tiene que estar en 50% humedad, 50% lúmenes de no sé qué cosa y protegido contra las bacterias, además fumigados y con seguro. Ese es el deber ser. Y los académicos no lo sacas de ahí. Yo tengo el sombrero aquí, no tengo cómo hacer ni la vitrina. ¿Qué hago? ¿Quemo el sombrero entonces? O sea, dame unas soluciones intermedias, búscame la solución. Entonces el académico está con el deber ser. Poca memoria institucional porque se van del puesto y nadie sabe lo que dijeron ni lo que escribieron porque los archivos no aparecen, se los llevaron, los quemaron, o sea, hay que empezar de nuevo. Y además enfoque diverso y contradictorio porque la academia es diversa, puede tener 3 opiniones. Entonces yo convoco a 3 técnicos para mi reunión y cada uno dice cosas distintas y pretende que yo como administrador tome una decisión. No, los 3 técnicos se ponen de acuerdo, buscan una manera conjunta de trabajar y me dan mi posición que tengo que tener, me ayudan, no me desayudan. Entonces yo soy administrador de una intendencia y tengo una reunión de cultura y dice, a los técnicos no los invite porque lo que me causan es problema. O sea, me traen problemas y no me traen soluciones. Tráeme problemas y tráeme las soluciones posibles. Me dice, aquí hay A, B y C. A no podemos porque no nos alcance dinero. Perfecto, B y C. Y yo decido sobre B y C. Lo que estoy diciendo tiene algún sentido, que es mejor que no tenerlo. Entonces, generalmente, traemos a la mesa discusiones, pero no soluciones. Pero es perfecto, porque aquí está el Estado y las intendencias, el Estado Nacional. Primero, limitada coordinación entre ámbitos administrativos. Está el director de patrimonio y la comisión de patrimonio local y el director de cultura local. Entonces Inda dice, llámame a la comisión de patrimonio de Durazno. ¿Pero quién será? ¿Dónde está? No, esa lista es del año pasado y sigue siendo. Sí, aquí está el teléfono. No, ese no es el teléfono ahora. Bueno, búscate un correo. No, ya yo no soy, ya yo peleé, ya me salí. O sea, no tenemos mecanismos de trabajar como grupo.
mucho menos con el director de cultura que anda pendiente de su exposición que tiene que trabajar mañana. Es decir, un Estado que tiene una acción, o sea, por área, pero que tiene que estar comunicado, tiene que poder llegar a algunas lógicas de acción. Pero además tenemos recursos económicos limitados y con tiempo administrativo. Entonces INDA consigue $10.000 para metérselo a la iglesia de Urano. Entonces, ¿cómo se lo pasamos a la intendencia? Bueno, es que no me dejan porque tengo que pasárselo, pero para el programa no sé qué cosa, la intendencia me tiene que dar 3 cartas, pero no me da 3 cartas, no, pero el contador me dice que no va, pero que así sí puedo, se lo paso a la intendencia. La intendencia, ¿ahora cómo lo uso? Bueno, es que para la obra necesitas 33 permisos, 43 cosas, no sé qué. Llegó diciembre y tengo que devolver el dinero. ¡Bravo! O sea, la burocracia hay que buscar o los pasos no para saltársela, sino cómo le ponemos lubricante. ¿Sí? No puede ser de otra manera. Tengo que ser proactivo. No me des los problemas burocráticos. Dame las soluciones de cómo busco el que sí y no el que no. Por supuesto, hay temporalidad. Nos fuimos muy lejos. Yo lo demás lo paso rápido. Hay temporalidad de los responsables. Entonces ahorita está INDA o está la Comisión de Patrimonio, cambiaron a la Comisión de Patrimonio, se fueron estos, llegaron los otros y dicen, ¿dónde están los archivos de la comisión? No hay archivo. Y entonces, ¿cómo tomaron decisiones? Bueno, la tomaron y se llevaban en un libro, no necesito verlo como antecedente. Bueno, no está el antecedente, pero legalmente puedo tomar otra decisión. Bueno, sí, el intendente dice que sí. ¿Qué es? No hay continuidad de la información, de las acciones, de las leyes. Allá están las ONG, las iglesias, los empresarios. Ellos tienen una mirada parcial. O sea, el empresario mide así, ¿no? Entonces voy a hablar con el señor de Lanas Trinidad para el depósito, para visitarlo. Y él mira así. Y dice, no puedo sino hasta las 4 de la tarde, 2 minutos y entrando por detrás. O sea, así. No hay una mirada más amplia, no hay casi donde negociar. Cada uno de esos ONG tiene su área y entonces está trabajando la gente de Flores con geoparques y va a la gruta y no sé qué, y habla con el geólogo no se puede tocar ni pasar por detrás, ni por arriba, ni por ningún lado. Entonces, dame una solución. Bueno, es que la ONG Protección del Patrimonio Geológico, y ven así, no hay mirada de negociación. Y entonces aquí tenemos la comunidad, hay que trabajar con la comunidad, fantástico la comunidad. La comunidad, tú le dices, voy a hacer esta casa, y el agua, no tengo agua, y tú vas a gastar en esa casa. O sea, la prioridad de la comunidad es servicio, no es el patrimonio. Entonces el patrimonio se tiene que amarrar a servicios. Digo, voy a reparar el agua a esta calle, y aprovechando que voy a reparar el agua, voy a reparar la casa. Ay, van a poner la tubería a funcionar, sí, fantástico. Ay, qué bueno que van a reparar la casa. Si yo explico que lo que estoy haciendo por servicio viene gracias a que voy a reparar el patrimonio va a tener sentido por una comunidad que está pidiendo servicio. Por supuesto, cuando todo esto lo ponemos a trabajar juntos, lo que tenemos es la Torre de Babel. Ese es el sitio patrimonial. Nadie se entiende con nadie. Igualito que en la Biblia, pues. Pusieron a 7 a hacer un plan, al de turismo, al de administración, al de patrimonio, no sé qué, y al de vialidad, y están ahí. No hay lenguajes comunes, no hay espacio para entenderse ni para negociar. Pasamos un poquito. Por lo tanto, el patrimonio es la suma de sus valores. No hay un valor, hay una suma de valores. Hay valores ambientales referidos en el patrimonio, hay valores culturales, valores sociales, valores tecnológicos, valores económicos. Cuando todos esos valores existen y se juntan, tenemos un bien de patrimonio excepcional. Por lo tanto, un bien puede tener valores sociales, pero no los demás, puede tener valores ambientales, pero no los demás, y eso está muy bien. Pero aquellos bienes que suman valores distintos son bienes excepcionales y que forman parte de un grupo de patrimonio excepcional. Es el caso de Diezpe, donde hay valores ambientales con el uso del ladrillo, valores sociales por los procesos productivos, valores culturales por su significado, valores económicos porque fueron para bienes económicos, valores tecnológicos. Por lo tanto, en un solo bien tenemos un discurso de sostenibilidad. ¿Ya? Corto. Apuro. Dale. Si no, también, no sé hasta dónde llega, pero tú tranquila, dale. Por supuesto, una de las acciones es la réplica como salvamento. O sea, hay bienes culturales que yo tengo que meterlos para dentro del museo porque si no desaparecen, y puedo usar la réplica. Pasamos.
Otro es la sustitución, como cuando se cayó el campanil de Venecia. Entonces las normas dicen, cuando se cae un bien patrimonial hay que usar solo técnicas y diseños contemporáneos para no confundirse. Cuando se cayó el campanil de Venecia, la torre que hubieran hecho Art Nouveau es esa. ¿Tú querías esa torre Art Nouveau en Venecia? No. Mejor que lo reconstruyeran. Entonces ningún postulado de ninguna carta ni es la Biblia. Yo tengo que entenderlo socialmente, culturalmente, a nivel de costo y explicar por qué. Adelante. O la réplica como salvamento, como hicieron con las cuevas de Altamira y otras cuevas que ya no se pueden visitar porque se dañan con la humedad, y conservo lectura patrimonial aunque no esté viendo el original. Eso es totalmente válido cuando el patrimonio no se puede conservar. Pasamos. Por supuesto, y traigo Francia, porque empecé con Francia, termino con Francia. Los franceses también hacen barbaridades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en Nîmes el anfiteatro romano. Empezó siendo un sitio que se usaba para espectáculos y terminó convirtiéndose en un sitio permanente de espectáculos. Por lo tanto, todo el anfiteatro está lleno de asientos, de aluminio, de rampas y no sé qué, y desapareció el anfiteatro. Lo ves por fuera, cuando dices voy a ver el anfiteatro, te encontraste con una cosa que ya no tiene que ver con su sentido histórico. Entonces, ¿hasta dónde viene el uso? O la Maison Carré, que es el único templo romano que existe entero con cela y todo, y uno emocionado sube las escaleras y va a entrar al cela del templo, y lo que se encuentra es una película en 3D de gladiadores. ¡Ja! ¡Wow! No, a ver, pongamos los límites hasta donde dejamos que nos soben, ¿sí? Adelante. En México, porque estoy poniendo México y Francia para que vean que en todas partes se declara patrimonio mundial el camino de tierra adentro, y no han declarado ese pueblo, y ya el alcalde decide hacer un basamento para los bailes típicos, y el cura decide hacer un atrio que no tenía, porque son patrimonio mundial y le llega dinero, no de la UNESCO, le llega dinero porque ellos dicen tengo este proyecto y soy patrimonio mundial, entonces el gobernador se lo firma. Adelante. O en el caso de Guadalupe, donde la plaza está declarada área núcleo. La plaza es una plaza tradicional con kiosco, y deciden que bueno, que hay que modernizar Guadalupe, después declarado patrimonio mundial, y hacen una plaza seca y se llevan el kiosco y la baranda y los árboles, porque hay que modernizar, porque somos patrimonio y viene gente a vernos. México. Estoy hablando de dos países con tradición cultural magnífica, para que vean las cosas que pasan en todas partes. Pasa, vamos a terminar. Y otros ejemplos interesantes como Granada, donde se había perdido una muralla que era un borde visual muy importante. Adelante, y hay un proyecto de hacer una muralla, pero no donde está la muralla, 1 metro más atrás, y la muralla es hueca. Y entonces uno puede pasar por adentro de la nueva muralla, pero desde la Alhambra yo lo veo y veo la muralla. ¡Wow! Si yo tumbo esa muralla dentro de 15 años no pasa nada, y se usó, si esa muralla llega a ser parte del patrimonio, se quedará, pero no es un daño permanente en el patrimonio. Adelante. Pero yo en Campeche, en México, construyo 2 kilómetros de muralla que no existen, ya, igualitas, con la misma piedra, para hacer proyecciones nocturnas para que los turistas paseen de noche alrededor del sitio fortificado, que ya no estaba fortificado desde mediados del siglo XIX. México, turismo. Adelante. Por lo tanto, es un proceso de identificación, talleres, trabajo, proyectos, capacitación de líderes, para que haya sostenibilidad del patrimonio. La sostenibilidad del patrimonio no se consigue de hoy a mañana. Es un proceso de construcción administrativa, social y de cambio de mentalidad que tenemos que programar en los próximos 5 años. Y que en este caso sería muy bueno que fuera en conjunto con las distintas comisiones de patrimonio. Nosotros ahorita seguimos trabajando con nuestro proyecto Dieste, con todas estas instancias, muchas de las intendencias como esta, donde hay muchas organizaciones trabajando, la Oficina Dieste y Montañés, por supuesto liderado por la Comisión de Patrimonio, la universidad. Adelante. Que nos llevó al proyecto educativo Dieste, que es un proyecto que tiene la comisión en sus manos y que toda escuela puede utilizar. Adelante. Y hoy en día estamos trabajando gracias a ese proyecto educativo, presentamos un grant a la Getty Foundation, tenemos $150,000 con los cuales estamos haciendo el estudio integral de Atlántida. Integral, por adentro, por afuera, levantamiento láser, identificación de daño por ladrillo, recálculo de Atlántida. Es decir,
todos los elementos para decir qué hacer o qué no hacer con Atlántida, gracias a un proceso de mercadeo donde se consiguen los recursos. Nadie va a venir con $150.000 y decirte, a ver, yo tengo aquí $150.000, ¿tú qué puedes hacer con esto? No. O sea, el mundo está lleno de oportunidades, pero yo tengo que saber y diseñar la oportunidad para ese caso específico. Y no desde mi problema, sino de la visión que tiene la institución con esa acción. Adelante. Este año dieron dinero para 9 casos, entre ellos Atlántida. Adelante. Estamos trabajando 42 profesionales, 32 uruguayos y 10 extranjeros. En este proceso, gente de México, gente de España, tenemos 2 invitados internacionales que andan viendo por ahí las cosas de Dieste. Y gracias a Dios, muy bien administrados con el apoyo de la Cominal, donde hemos logrado, suponemos, vamos a revisar el lunes, llevar las cuentas en orden. Adelante. Con un cronograma muy estricto que lo estamos cumpliendo. Nosotros a finales de junio, principios de julio, terminamos el proyecto. Es decir, es un proyecto negociado con una instancia internacional y que tiene que ser llevado con la formalidad que las instancias internacionales requieren. Y es un compromiso, no es que a mí me parece, no, es que tú tienes un compromiso con una forma de pensar de esa institución y ese proyecto se lleva con la forma de pensar de esa institución y en los tiempos requeridos. Si es así, proyectos hay y dineros hay, pero hay que generar las propuestas. Adelante. Es una propuesta con 5 áreas de trabajo, son 5 grupos separados con los cuales nos reunimos y van llegando, y de ahí sale un seminario que estamos haciendo en la Universidad de la República, donde este jueves y viernes presentamos los resultados del proyecto después de 6 meses de investigación y trabajo. Adelante. Parte del equipo, porque la otra parte no fue. Y muchas gracias.